El incremento, el incremento de la violencia, de la inseguridad, escasez de recursos naturales, y si a esto sumamos la proliferación de la inmoralidad y una descarada campaña promoviendo los vicios y perversiones más groseras y escandalosas, debemos preguntarnos cómo debemos vivir en un mundo que parece estar en conflicto con nuestros valores y creencias y ser un medio totalmente agreste para sobrevivir como creyentes. En Génesis capítulo 47 que acabamos de leer, vemos cómo Jacob y su familia se enfrentan al desafío de vivir en Egipto. Un país, una sociedad, una cultura que también representaba un ambiente totalmente contrario y adverso para esta familia y los propósitos de Dios. A través del registro bíblico de la estancia de esta familia en Egipto, vemos cómo enfrentaron esta situación. Y vamos también nosotros entonces, con la ayuda del Señor, a aprender cómo debemos vivir en este mundo caído. Hoy exploraremos cómo aplicar ciertos principios que la familia de Jacob nos enseña y nos deja en este pasaje y en esta historia de sus vidas. Vamos a llamar entonces nuestro tema esta mañana: aprendamos a vivir en tierra ajena y extraña. Aprendamos a vivir en tierra ajena y extraña. Y trataremos de desarrollar nuestro tema bajo tres enunciados. En primer lugar, Dios quiere que moremos en tierra ajena. Dios quiere que moremos en tierra ajena. El segundo tema es: Dios quiere que trabajemos en esa tierra ajena. Y en tercer lugar, y por último, Dios quiere que seamos de bendición en esa tierra ajena. Dios quiere que vivamos en tierra ajena, quiere que trabajemos en tierra ajena y quiere que seamos bendición en tierra ajena. Vamos con lo primero. Dios quiere que moremos en tierra ajena. Hoy retomamos la historia del reencuentro de una familia que había estado separada y sufriendo la ausencia de uno de sus miembros por cerca de 22 años. ¿Lo recuerda? Dios, en su gracia, quiso que nuevamente se reencontraran. No obstante, hay algo aquí que debemos destacar y que quizás es algo que realmente en un sentido nos llama la atención y nos perturba un poco. Y es la manera como Dios está manejando las cosas para esta familia. Jacob, José, sus hermanos son el pueblo escogido de Dios. Es a través de ellos que Dios va adelantando su plan de salvación para el mundo. Y ahora vemos que Dios lleva a ese pueblo a un lugar no conveniente, a un país que representa maldad, un país que representa cautiverio, un país que representa dolor para el pueblo de Dios. No obstante, Dios quiere llevarlos a ese lugar. De hecho, así lo hizo. Y Dios le prometió al padre de familia, en este caso a Jacob, que le entregaría una tierra, que le haría una gran nación que sería bendición para todas las familias
del mundo y lo ha traído a vivir a Egipto. ¿Lo ha alejado de la tierra prometida? Bueno, esto nos deja ver en primera instancia que el pueblo de Dios debe aprender a vivir a donde Dios lo ponga, a donde Dios lo lleve. Y que Dios quiere llevarlo a vivir en tierra ajena y extraña para que también ese pueblo sepa que aún en tierra ajena y extraña no debe perder su confianza en Dios, ni debe perder su confianza en las promesas que Dios le ha dado. Dios ha prometido bendecirlo, multiplicarlo, ser bendición para las familias de la tierra. Y eso es lo que está sucediendo con la familia de Jacob, traída por José a morar en Egipto. Un lugar que en efecto, vuelvo a decir, su cultura, su religión, sus intereses, sus prácticas, sus costumbres son totalmente opuestas a los intereses de Dios y de su pueblo. Pero esa es la voluntad de Dios para ellos en este momento. Es la voluntad de Dios que así sea. Y ante los temores que eso puede suscitar, Jacob debe recordar lo que Dios le ha dicho. Y Dios le dijo algo puntual acerca de su viaje y su permanencia en Egipto. Quiero que por favor usted regrese al capítulo 46 y leamos nuevamente para recordar el versículo 3 y el versículo 4. Hablando Dios a Jacob le dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Así que Jacob ha recibido de Dios una clara dirección, ha recibido de Dios un refuerzo, si me permite decirle, un recorderis mejor, de la promesa que ya había sido dada a Abraham y a Isaac. Dios le iba a bendecir, Dios le iba a hacer grande. Ellos iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y Jacob y su familia deben creerlo. Y deben saber que a donde Dios lo lleve, eso será una realidad. Y que deben aprender a acomodarse al lugar a donde Dios decide llevarlos, en este caso a Egipto. Ellos no deben perder de vista, déjeme insistir, ni su llamado, ni el pacto que Dios ha hecho con ellos, ni las promesas que eso incluye. Deben confiar que Dios estará con ellos siempre. Deben saber que es seguro, que Dios les ha dicho que no los abandonará, que estará con ellos paso a paso y Él los llevará finalmente a la tierra que fluye leche y miel. En esa condición, Dios nos lleva a estar en un mundo adverso, hermano, amigo. En esa condición, Dios tiene un lugar para nosotros en ese mundo caído, así como Dios tenía preparado un lugar en esa tierra extraña y ajena de Egipto para Jacob y su familia. Lo primero entonces a considerar aquí en este punto es, Dios nos da un lugar para morar. ¿Se siente usted como pez fuera del agua? No se haga ilusiones. Usted debe aprender y acomodarse a vivir como pez fuera del agua en este mundo.
Así hizo Dios con Jacob y su familia. Y Dios tenía un lugar donde ponerlos a ellos allá en Egipto, en ese país adverso. Dios nos da un lugar para morar. Jacob, recordemos, fue traído a Egipto por mano de José. Dios estaba preparando el lugar donde iban a vivir. Miremos, por favor, capítulo 46, versículo 31 al 34. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que mores en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Dios tenía un plan, y José es el instrumento a través del cual Dios va a acomodar, va a establecer a Jacob y su familia allí en Egipto. José ya estaba allí radicado, pero ahora falta el resto de la familia. Y Dios tiene un lugar, ese lugar se llama Gosén. ¿Sí lo nota? Dios había preparado ese lugar, un lugar propicio para el pueblo de Dios, un lugar que será el mejor para ellos, aún en medio de Egipto. Y José lo había preparado todo. Él estaba planeando cómo influir sobre Faraón, qué decirle a Faraón y qué respuestas debían dar sus hermanos para que finalmente Faraón dijera: bueno, ustedes van a tener un lugar en esta tierra y va a ser allí, específicamente en Gosén, al norte de Egipto. Si usted mira un mapa de este país, providencialmente, con la hambruna, recuerde, que cayó sobre todo el mundo, Dios condujo a ese pueblo a buscar vida en Egipto. Y Dios les tenía el lugar ya preparado para sobrevivir. Dios los iba a ubicar en los dominios de Faraón para sobrevivir a esa necesidad que atraviesan todos los moradores de la tierra. Dios no iba a llevar a Jacob y a la familia a otro sitio, ni iba a proveerles de otra solución para esa necesidad. No, los llevó a ese país, a Egipto. Así que, hermanos, esa es la realidad del pueblo de Dios. Esa es la realidad nuestra hoy día, la suya y la mía. Debemos saber que Dios ha querido que vivamos en un mundo caído, en un mundo malo. Y Él nos tiene preparado el lugar y cada uno de nosotros está ubicado en el lugar que Dios nos ha asignado. Y ese es el mejor lugar para nosotros. No espere que como pueblo de Dios el Señor provea, qué sé yo, una isla o un país de solo cristianos. No, eso no va a pasar. Tenemos que acomodarnos aquí. Ese es el lugar que Dios ha provisto. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la realidad. Estamos en medio de un mundo caído. Dios nos quiere en medio de Egipto y debemos aprender a acomodarnos. La familia de Jacob aprenderá que a pesar de que hubieran preferido que Dios no los sacara de la tierra de Canaán, que quizás les hubiera provisto otra salida a la hambruna que cayó sobre la tierra, sin depender de un pueblo malvado y extraño,
Aunque ellos preferirían eso, Dios tiene otro plan. Y ellos deben aprender, déjenme insistir, que Dios los lleva a vivir donde Dios sabe que es lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es Egipto y la tierra de Gosén. Y lo segundo aquí es que Dios busca el mejor domicilio para nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, ya venimos aprendiendo mucho de la providencia y la soberanía de Dios. Y yo vuelvo a preguntarle entonces, ¿cree en la soberanía de Dios? Y antes de que usted diga, amén, amén, y se apresure a decir eso, piense que si creemos y aceptamos la soberanía de Dios, es que realmente creemos que Él conduce todo en nuestra vida, hasta el sitio donde nos lleva a vivir en este mundo. Sabiendo que José, con toda su dignidad, autoridad y prestancia en Egipto, ha venido a traer a vivir con él a su familia, los hermanos de José hubieran podido pensar, nos vamos para Egipto y allá vamos a gozar, mejor dicho, porque somos la familia del hombre más prestante, más poderoso, más rico y honorable de Egipto. Lo que diga José en Egipto se hace. Esa fue la orden de Faraón, ¿recuerda? ¿Y qué dirían ellos? Y nosotros somos sus hermanos, somos su familia. Entonces vamos a estar tranquilos, hechos, disfrutando de lo mejor, sin mucho esfuerzo. Pero Dios tiene otros planes para su pueblo. José desde el principio les asignó a Gosén, un territorio con ciertos privilegios, pero privilegios en cuanto a la calidad de sus tierras. Se encontraban irrigadas por el delta del Nilo y además era un territorio apartado de la cultura egipcia y cerca de Arabia. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que era bueno para el pueblo de Dios? Bueno, en ese momento quizás ellos no lo sabían, no podían verlo, no podían considerarlo, pero sí, Gosén era un buen lugar y el mejor para ellos. Estaban lejos de las ciudades más desarrolladas y espléndidas de Egipto. Así que Dios los estaba guardando que se contaminaran de esa cultura, que se contaminaran de esa civilización pagana. Pero además, era un lugar que les permitiría conocer la esclavitud. ¿Sabe que en Gosén fueron 430 años esclavos los descendientes de Jacob? Y ese era un buen lugar, porque iban a ser esclavos. Y eso les ayudaría a no apegarse a ese país, a anhelar salir a la tierra prometida. Y Gosén servía porque estaba al norte, en la frontera con Arabia, y era el lugar donde podrían encontrar más fácilmente el camino para huir de Egipto cuando llegó la hora. Y bueno, también era una tierra adecuada para un pueblo ganadero y agrícola. Y eso me lleva a mi segundo punto principal. Dios quiere que trabajemos en tierra ajena. Dios no llevó a su pueblo a Egipto para convertirlo en holgazanes, viviendo de las oportunidades que le brindaba estar bajo la protección y cuidado de José con su poder y riquezas. No, ese no es el plan de Dios para que vivamos en este mundo caído. Si usted quiere vivir cómodamente, bien, y ese es su sueño dorado,
Mejor evalúelo. Dios tiene otros planes y están relacionados con el perfil que alcanzó José en Egipto. Un trabajador respetuoso, fiel a sus amos, dispuesto siempre a dar lo mejor de sus capacidades, poniéndolas al servicio de los incrédulos. Sí, al servicio de los incrédulos. Y siendo útil para la sociedad, tan útil que salvó al mundo entero de morir de hambre. ¿Lo recuerda? Eso le ganó el respeto, la admiración de los incrédulos egipcios. Le dieron el reconocimiento, no a él. Recuerde, ¿a quién le dieron el reconocimiento? A Dios. ¿Sí lo recuerda? Dijeron, este hombre definitivamente es un hombre de Dios. Dios es el que le da esta sabiduría. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Andemos y hagamos buenas obras para que los que no creen glorifiquen a Dios. Dios nos manda a ser productivos, a ser responsables, a ser trabajadores en este mundo caído, para ganarnos también el respeto de los incrédulos, pero más que eso, para que el mundo glorifique a Dios por las buenas obras que nosotros hacemos. Así que lo primero a remarcar aquí es: debemos ser productivos en el mundo. Mire por favor el versículo 32 otra vez del capítulo 46. Dice, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y ahora mire el verso 1 al 3 del capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de la tierra de Canaán. He aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. La familia de Jacob era una familia ganadera, era una familia trabajadora, era una familia que debía dar continuidad a ese perfil de los hijos de Dios como el de José. El perfil del pueblo escogido. La familia de José no llegaba a Egipto, déjeme insistir, a holgazanear, a vivir de los subsidios y de los recursos del gobierno, porque ellos eran familiares de José y José tenía toda la autoridad y toda la plata del mundo. Y entonces comamos y bebamos y aprovechemos los impuestos de los egipcios. No. La familia de José no llegaba a Egipto a exigir excepciones y beneficios sin trabajar. Ellos se presentaron ante Faraón como trabajadores, ¿sí lo nota? No hicieron alarde de su familiaridad con José. No se hicieron ideas fantasiosas que algunos se hacen de que por ser los escogidos de Dios y que son los que van a bendecir al mundo entero, y son de la familia de Safnat Panea, ante quien se debe doblar toda rodilla en Egipto, y que sin el permiso de él nada se puede hacer en toda la tierra, entonces nosotros no debemos trabajar. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre menos nos esforcemos, mejor. Esa no fue la actitud. Ellos iban a trabajar como los demás, ser útiles, ganar el sustento con el sudor de su frente. Debían esforzarse para hacer uso de los recursos que tenían a mano y hacerlo con sabiduría y tratar de buscar los mejores beneficios. Por eso
aquí debo remarcar en segunda instancia, debemos estar bien preparados para obtener buenos beneficios. Versículo 4 al 6. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Noten lo importante, lo interesante de esta actitud de los hijos de Jacob. Ellos no iban con ínfulas, insisto, de sacar provecho, de holgazanear, de vivir bien, de buena vida. No, ellos iban dispuestos a trabajar. Y le dicen a Faraón qué eran, qué iban a hacer allí. ¿Cuál era su intención? Su intención no era ganarse la vida fácil por ser amigos de José. Su intención era trabajar por su ganado, porque no habían pastos de donde ellos venían. Y ahora notamos que este pueblo de Dios, que es el pueblo llamado, el pueblo escogido, el pueblo de las promesas, ellos debían trabajar como cualquier mortal y hacerlo de la mejor manera, sabiendo también que aunque José tenía toda autoridad, Egipto seguía estando bajo el dominio de Faraón. Y debían respetarlo. Sí, debían respetar a Faraón. Actuar con discernimiento y sabiduría, y eso les permitiría obtener beneficios. Fueron respetuosos reconociendo la dignidad de Faraón. Ellos ocuparían un lugar que estaba bajo el dominio de Faraón. Y ahora reconocían su autoridad. Versículo 4. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas ¿de quién? De tus siervos. Mire, ellos no dijeron: no, es que Faraón, ¿cómo le dijera? Pues nosotros necesitamos que nos dé esa tierra porque somos los hermanos de José, y usted sabe que aquí José es el que todo el mundo quiere, aquí se hace lo que dice José, entonces necesitamos esa tierra, así que Faraón, mire a ver. ¿Sí? No, tus siervos se sometieron a la autoridad puesta por Dios. Los respetaron, los reconocieron y más bien supieron cómo sacar el mejor beneficio con los recursos y capacidades que tenían, según los intereses legítimos de ellos. Hablaron con Faraón de una manera respetuosa y ganaron su confianza y obtuvieron las condiciones laborales que les permitirían sobrevivir bien en tierra ajena. Versículo 6, última parte. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. El hecho de que nuestro Salvador, hermanos, sea el Rey de Reyes, ante el cual se dobla toda rodilla del que está en el cielo y en la tierra, no nos habilita para pasar por encima de las autoridades puestas en este mundo, para hacer lo que se nos antoje. Más bien debemos comportarnos con sabiduría, con discernimiento, respetarles, ser diligentes, productivos, responsables, laboriosos,
buscando legítimamente conducirnos astutamente dentro del sistema empresarial y comercial del mundo. Vuelvo a decirlo, astutamente dentro del sistema empresarial, laboral y comercial del mundo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes, pero sencillos. ¿Cómo qué? Como palomas. Ahí está la sabiduría de la familia de Jacob. Así se comportan los temerosos de Dios. Estamos llamados a actuar y vivir en este mundo y ser tan sabios y astutos como las serpientes, pero inofensivos, dulces, amables, sensibles, confiables como una paloma, no malignos ni venenosos, sino benéficos, útiles, ayudando al bienestar del mundo malo que nos rodea. Y eso me lleva al tercer y último punto. Dios quiere que seamos bendición en tierra ajena. Dios quiere que seamos bendición en tierra ajena. Dios había dicho a Abraham en el capítulo 12, recuerda usted, que todos los pueblos de la tierra serían benditos por medio de él. ¿Lo recuerda? Eso le dijo Dios a Abraham. A través de ti serán benditas todas las naciones. Esto ya había empezado a cumplirse en Egipto. ¿Con quién? Con José. José había sido una gran bendición para los moradores de Egipto. Y no solo los de Egipto, toda la tierra halló alimento y fueron librados de la muerte gracias al hijo de Jacob, el bisnieto de Abraham, a quien se le dio la promesa de que por él serían benditas las naciones. Así que en primer lugar, hermano, tenemos un tesoro invaluable para compartir con el mundo. Tenemos un tesoro invaluable para compartir con el mundo, y este es un privilegio y un deber, una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros como su pueblo, viviendo en un mundo malo. Le invito ahora a que contemple otra de las escenas fascinantes que registra la palabra de Dios aquí en este capítulo 47. Trasladémonos a Egipto, al palacio de Faraón. Cientos de sirvientes, lujo, tesoros invaluables. Un trono majestuoso, y allí sentado el hombre más poderoso sobre la tierra, que era considerado un dios. Sí, un dios. Los egipcios consideraban al faraón la encarnación de Ra, el dios sol. Y allá en medio del esplendor del palacio y del trono de Egipto, entró un ancianito, cansado, con su tez arrugada, y se presentó delante del más poderoso sobre la tierra. Mire cómo dice el texto. Versículo 7.
También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Hermanos, qué cuadro tan impactante. El hombre con todo el poder y riqueza que había sobre la tierra, mayormente en ese tiempo de hambruna, donde todos los otros países dependían de Egipto. Y al frente de ese hombre, un pastor viejo y arrugado. Humanamente el hombre viejo y necesitado no tiene mucho que ofrecer al que todo lo tiene. No parece tener mucho que entregarle a quien se cree Dios sobre la tierra. Ese faraón encarna, hermano, amigo, representa y encarna perfectamente a toda persona sin Dios, sin temor de Dios. A todo incrédulo, quizás como usted, amigo, que está hoy en esta sala. Porque así usted no tenga mucho dinero, ni poder, ni prestancia, usted se cree Dios de su propia vida, que puede hacer lo que se le antoje, que es dueño de su destino, y que puede vivir solo para adorarse y servirse a sí mismo para ser feliz en este mundo. Pero Jacob, el viejo y débil pastor, tiene algo que no tiene Faraón. Versículos 7 al 9. Verso 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Con toda modestia, casi rayando en la insignificancia, este viejo pastor tal vez levanta su mirada a ese poderoso faraón y le dice, pocos y malos son los años de mi peregrinación. Minimiza el gran tesoro que tiene en su alma. Minimiza que él tiene una fe en un Dios que lo va a trasladar de este mundo caído a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y eso no está ni siquiera en los sueños del incrédulo faraón. Jacob da testimonio de su fe de una manera modesta. Le dice que esta vida no es todo, que él va camino a un lugar mejor, más duradero, y que tiene certeza de ser un peregrino en este mundo, así como lo fueron sus antepasados Abraham e Isaac, que confiaron también en Dios y en sus promesas.
¿Sabía usted que también tiene ese tesoro en su corazón, querido hermano? Recordemos como Jacob, que sí, en este caso somos hijos e hijas del Rey de Reyes, que tenemos un tesoro mayor que compartir con el mundo para bendecir a todas las familias de la tierra. Como hijos de Dios, tenemos también a un hermano que es más alto que cualquier otro ser humano ante el cual se doblará toda rodilla. Cuando se revele ante los hombres, y que tenemos un tesoro en vasos de barro, una fe que el mundo y los más poderosos de esta tierra que están sin Cristo no tienen. Y debemos anunciar y compartir ese tesoro y bendecir al mundo incrédulo que nos rodea. Por eso yo quiero hoy compartir con usted ese tesoro, querido amigo, joven, señor, señora, usted que aún no es creyente. Estoy hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Estoy hablando de la esperanza, del perdón, de la reconciliación y de la vida eterna. Le estoy hablando del perdón de sus pecados y de librarse de la ruina eterna en el infierno. Por pura gracia y sola gracia, Dios nos ha dado a Cristo su Hijo para que Él pague en la cruz y muera en lugar nuestro, y que el día en que usted se presente ante el trono para dar cuentas, tenga quien lo represente y tenga un fiador, un abogado eficaz, suficiente, que lo libre de la condenación eterna en el infierno. Amigo, arrepiéntase y crea. Usted no es Dios de nada. Su vida, dice la Escritura, es como la neblina que está ahora y en 5 o 10 minutos desaparece. Usted no tiene control sobre su destino, pero Dios sí tiene su destino en sus manos. Y no hay que temer al hombre, sino a aquel que puede condenar nuestra alma en el infierno. Arrepiéntase y crea. No espere más. Vuélvase a Dios, busque de su gracia y sea salvo del justo castigo que merecen nuestros pecados. Y lo segundo aquí de este punto es, debemos ser bendición al mundo que nos rodea. Debemos orar por los que están en eminencia y por todos los incrédulos que Dios pone a nuestro alrededor. No por todo el mundo, porque si no, nunca pararíamos de orar, ¿cierto?
No, en serio, yo esto lo digo porque hay veces buscamos y eso sí, pues hay oraciones, mejor dicho, podemos orar por toda Bogotá y todavía, mejor dicho, nos queda faltando gente. No, por los que están a nuestro alrededor, nuestro círculo más cercano y las personas que nos pone Dios en nuestro camino de cerca para interactuar. Pero debemos bendecirlos, orar por ellos, orar por su salvación. Versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Se imagina otra vez el cuadro? El viejito pastor entró y lo primero que hizo fue bendecir a Faraón. ¿Lo recuerdan? Verso 7, al final. Y Jacob bendijo a Faraón. Y aquí en el verso 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. El libro de Hebreos nos dice que el menor es quien bendice al mayor. Y ustedes, hermanos, aunque no lo crean, ahora debemos empezar a creerlo, a vivirlo. Aunque en el mundo hay quienes se sienten superiores a nosotros en medio quizás de su incredulidad o en medio de buenas condiciones que Dios en su gracia común les haya dado. Nosotros somos los que tenemos el tesoro para compartir y bendecirlos a ellos, porque el menor es el que bendice al mayor. Y recuerde que somos llamados a ser bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Se da cuenta, hermano, de eso? Somos bendición para el mundo. ¿Es usted una bendición para el mundo? ¿Es usted una bendición para su familia, para su esposo, para sus hijos, para sus compañeros de trabajo, para ese círculo, insisto, con el que interactúa más de cerca? ¿Es usted bendición para esos incrédulos? Somos sal y luz de la tierra. Somos portadores de la bendición suprema de la vida y la salvación en Cristo. Debemos llevar esa bendición, compartir ese tesoro. No hay que temerlos, no hay que acobardarnos ante el poderoso, el potentado del mundo, este anciano débil, cansado de una peregrinación de días malos, tenía que compartirle al hombre más poderoso del mundo. ¿Y quién de los dos era el más necesitado? Faraón. Y en conclusión, hermanos, para terminar, versos 11 y 12. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Todo se resume en esto. José proveyó a su padre, a sus hermanos, los alimentó, los protegió en la tierra de Egipto. José lo hizo posible. José lo llevó a cabo. José estableció a su padre y a sus hermanos en Egipto. José es el mediador de quien dependían para que pudieran beneficiarse de todo eso. Una y otra vez,
Usted y yo hemos visto en este libro del Génesis cómo José es un modelo de nuestro gran mediador, Jesucristo. Él intercede por nosotros ante el Padre. Él lo hace de manera eficaz. No solo eso, sino que también es nuestro hermano. Él ha recibido toda autoridad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Él puede inclinar el corazón de cualquier faraón en el mundo para proveer a su pueblo. Él puede gobernar en cualquier circunstancia, en toda situación, aún viviendo en un mundo caído, bajo el príncipe de las tinieblas. Podemos sentirnos seguros, ¿no le parece? Tenemos a alguien mayor que José a favor nuestro, el que gobierna sobre todas las cosas, uno que es mayor. Si José estableció a su familia en Egipto, nuestro Señor y Salvador puede hacer más por nosotros como pueblo suyo viviendo en medio de este mundo caído. La reputación de José fue la que le abrió puertas en Egipto a su familia. Cristo, hermano, hermana, abre las puertas en este mundo caído para que usted halle un lugar. No tenga temor de las circunstancias, de la escasez, del gobierno, de la falta de empleo. ¿Será que nuestro Señor Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla, no abrirá la puerta para su pueblo? Si José la abrió para su familia. Fue la intercesión de José. ¿No será mejor la intercesión de Cristo ante el trono del Padre mejor a favor de nosotros? Los hermanos de José pecaron contra él, pero José los perdonó y no se avergonzó de llamarlos sus hermanos ante Egipto. Ese es nuestro Señor Jesús. José planeó todo para dar solución a la necesidad de este pueblo, de su padre y de sus hermanos. Así también el Señor Jesús tiene todo bajo control. Y Él ha planeado para que usted y yo vivamos aquí en este mundo caído, con todo lo que es bueno y necesario y suficiente para nosotros. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, verso 12, y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Así, verso 11, hizo habitar José a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Donde estamos es lo mejor. Y usted dirá, pero yo sufro mucho. Sí, porque es que Dios quiere que no nos apeguemos a este mundo caído y que anhelemos salir rápido. Porque nuestro corazón es engañoso. Que el Señor quiera bendecir su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por este capítulo de tu palabra. Señor, gracias por llevarnos a mirar a Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos das
un lugar en este mundo caído, porque hemos podido entender que tú estás siempre cuidando, guardando para proveer a tu pueblo, aún en medio de un mundo adverso. Señor, ayúdanos a seguir viviendo con nuestra mirada puesta en tus promesas. Señor, ayúdanos a ser fieles, trabajando como corresponde en este mundo, respetando las autoridades, sirviendo para el bienestar de los que moran en esta tierra, y ayúdanos a ser bendición para ellos, compartiendo de la gracia que nos ha sido dada. Padre, te rogamos, bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.